siempre, Ricardo? No, para nada. Tiene, como tú bien dices, querido Vicente, unas serias limitaciones. Pues, personaje que se presenta, yo no sé, amparado en qué argumento o en qué idea loca y descocada, como periodista. Se reúnen otra vez en Guadalajara para variar y para descalificar a López Obrador, y vaya foro que quiere reunirse según esto para hablar de los desafíos de la libertad de expresión, y en todo caso deberían de hablar y de darnos cátedra sobre los desafíos que implica quedarse sin chayote y perder esos privilegios. Y es que este miércoles a las 9:30 de la mañana arrancó este coloquio, los desafíos de la libertad de expresión hoy. Y nosotros nos dimos a la tarea en Regeneración de hablar con algunos personajes que estuvieron colaborando en la realización logística de este evento, y pues no hay ni siquiera que agregar mucho. Es una reunión protagonizada, encabezada por la misma élite de intelectuales neoliberales que durante décadas, durante varios sexenios, prácticamente los dos sexenios panistas y muchos sexenios priistas, tuvieron secuestrados los ámbitos culturales, periodísticos e informativos de este país. Y bueno, para variar, como sede es el Paraninfo Enrique Díaz de León, ubicado ahí en el centro de Guadalajara, en la capital de Jalisco, y fue inaugurado por dos de los personajes pues más críticos, no solamente de López Obrador, sino de la izquierda latinoamericana, dos personajes que se han llenado la boca desde sus respectivas, es así, trincheras neoliberales, de dictadura, de tiranía, y el protagonista de toda esta farsa es el escritor peruano, bueno, español, porque no le gusta Perú, Mario Vargas Llosa, y el rector precisamente de la UDG, Ricardo Villanueva Lomelí, quien, no hay que olvidarlo, público memorioso de Sin Censura, estuvo vinculado estrechamente al exgobernador Aristóteles Sandoval, asesinado en diciembre del año pasado, cuando se encontraba en un bar de la zona de Puerto Vallarta, y que además el propio Aristóteles lo echó a patadas. Hay que recordar que es un personaje repudiado por varias huestes e incluso por el PRI. Imagínense, público memorioso de Sin Censura, ser repudiado por el PRI y que Aristóteles de Sandoval le haya aceptado su renuncia, es porque de verdad era un tipejo, es un tipejo. Y bueno, aunque la versión oficial para la prensa corporativa dice que este foro busca tener una visión rica y completa del panorama en que se desarrolla este oficio, el oficio periodístico, a través de esto que estamos escuchando decir de Héctor Aguilar Camín, que es que 100 años de experiencia. Yo no veo ahí a ningún periodista, pero a ninguno, ni al tal Astillero. Tal Astillero, yo no comparto esta parte contigo, querido Vicente, no conozco ninguna investigación de él, sé que es un opinador de tiempo completo, no nos hablan bien de la Sierra de San Miguelito, no nos hablan de los problemas que tienen ahí con Badallares, los dueños de Sin Embargo, que es otro tema muy interesante. No hay experiencia ahí, hay personalidades venales, y en realidad se trata de un evento, otro más, donde se van a lanzar, ya se están lanzando desde la mañanita, embestidas contra el gobierno de López Obrador, muy similar a las conferencias magistrales y foros que suele preparar el gánster Raúl Padilla para atracar, sí, salió con defecto, pero se revela para atracar y para atacar a la Cuarta Transformación. Y aquí hay un dato muy interesante. Este coloquio es organizado por la Universidad de Guadalajara, pero también por la Fundación Internacional para la Libertad, y
estos personajes que vemos aquí sentaditos, Salvador Camarena, pues bueno, es investigador, pero de Manuel Arroyo, porque es el tipo que firma las columnas en El Financiero. Este tipo que trabajó como supuesto investigador también en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Está Gabriela Barquetín, esta señora que ha sido señalada de tener granjas de bots para atacar a la Cuarta Transformación. Pascal Beltrán del Río, cuya trinchera, eso se olvida decir Aguilar Camín, pues es la trinchera de Imagen, cuyo dueño es uno de los hermanos Vázquez. Y bueno, todos estos personajes que están y van a estar circulando ahí, Raimundo Riva Palacio, Ricardo Rafael, puros virulentos antilópez obradoristas. Hay que recordar que la Fundación Internacional para la Libertad, FIL, como la FIL de Guadalajara, es un evento patrocinado nada más ni nada menos que por el empresario Alejandro Ramírez, el dueño de Cinépolis, y el priista Pedro Aspe Armella, quien fuera secretario de Hacienda durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, nada más ni nada menos. Y esto no lo dicen en ese evento, no nos dicen que es otra de las facetas de ataque de un personaje, Alejandro Ramírez, que fue uno de los financiadores, de los patrocinadores de la Operación Berlín. No nos dicen tampoco que Álvaro Vargas Llosa es aliado estratégico de Sergio Sarmiento y de otras personalidades. Hay que revisar el directorio de esa fundación y nos vamos a dar cuenta que ahí aparecen Pedro Aspe, Alejandro Ramírez, el propio Sergio Sarmiento y otros personajes. No han dejado de conspirar contra López Obrador y lo van a continuar haciendo. Aquí no hay nada que aportar, no hay ni siquiera una discusión, no hay ningún personaje que funja como el contrapeso, por lo menos de payasada. Todos estos personajes que están aquí van a representar a sus medios de comunicación, pero esos medios de comunicación están patrocinados por el neoliberalismo, por las empresas y empresas de mucha lana. Entonces, esto es una payasada, son detractores del gobierno federal y en particular de la figura de López Obrador. Hay que revisar los ridículums de estos tipejos y nos vamos a dar cuenta que son todos empleados de Enrique Krause y Aguilar Camín, dueños y directores de las revistas Letras Libres y Nexos. Entonces, si nosotros hacemos una revisión somera, además de los que ya mencionamos, vamos a encontrar ahí a Jorge Castañeda, a mí nada más, Héctor de Mauleón, Christopher Domínguez Michael, Ibabel Arroyo, toda esta gente es la misma de siempre. Entonces, ahí todos estos personajes están íntimamente vinculados para cachondearse, para llevar a cabo una argumentación en contra de López Obrador, pero también narcisista. No hay ningún tipo de narrativa. Tú decías, querido Vicente, que escuchas a Aguilar Camín, pues falto de recursos de oratoria. ¿Por qué? Pues porque no es periodista, porque es un tipo que estuvo ejerciendo el caudillismo cultural junto con su amigo Enrique Krause y están ahí metidos. Ahí no hay reporteros, ahí no hay periodistas. El periodismo está en otra parte. Esto es un grupo de amigos neoliberales que están ahí, pues, tratando de recuperar con estas argumentaciones lo que les quitaron. Son, como tú dices, querido Vicente, pues los damnificados de la Cuarta Transformación. Ya les quitaron los fideicomisos, les están quitando poco a poco también la atención en los medios de comunicación, no en los corporativos, porque ellos se van a quedar ahí, pero en estos espacios, pese a los embates como el que acabamos de enfrentar
hace un momento, quién sabe de qué. Yo también soy igual que tú, muy suspicaz, todo lo veo con sospecha, y creo que nos tumbaron aquí la señal en Sin Censura, porque se avecina un programa muy interesante reflexionando sobre este tipo de estupideces y de estulticias, estas anécdotas tontas que nos van a enjaretar estos tipos que trabajan en TV Azteca, en Televisa, etcétera. Entonces, ya se ha quedado en una payasada, no vale la pena ni siquiera escucharlo. Yo llamo a que hagan otra cosa. Hoy es miércoles, váyanse al cine, no sé si todavía eso, ahora que Alejandro Ramírez está ahí patrocinando, pues nos debería de patrocinar también unas palomitas para que vayamos a sus salas cinematográficas, porque eso es lo que se hace ahí, puros montajes actorales y cinematográficos. Mi querido Ricardo, hablan de pluralidad. Enrique Krause en la presentación de la primera mesa hablaba de pluralidad, pero pues yo no veo, por ejemplo, a muchas mujeres. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, como 18 hombres, varones entre los invitados, y veo 1, 2, 3 mujeres en todos estos, en todas estas mesas, en todo este evento de los desafíos de la libertad de expresión hoy. Además me salieron clasistas, sexistas y discriminadores, porque tampoco veo mucha pluralidad entre los personajes invitados. Tenemos ahí esa diferencia. Yo rescato a 2, a Jorge Cepeda Patterson, incluso reconocido por el propio Andrés Manuel López Obrador en una mañanera, y Julio Astillero. Precisamente vamos a escuchar parte de esto, si te parece, y cerramos comentándolo, Ricardo. La participación, una de las participaciones de Julio Astillero, que provocó la reacción de Pascal Beltrán del Río, el director editorial de Excelsior y conductor de Espacios en Imagen. Vamos a ver, escuchar. Sí. Pues en términos generales, Héctor, a reserva de la exposición detallada a la que hemos sido convocados para presentar durante un espacio de 10 minutos conforme al formato que nos fue enviado, a reserva de ello, yo te comento, yo me siento no solo contento, sino muy esperanzado de la manera como se está desarrollando el periodismo frente al poder en este México, en un contexto de una evidente búsqueda del pueblo mexicano, expresada de manera arrolladora, cuantiosa en el pasado proceso electoral presidencial, de la búsqueda de un cambio hacia un proyecto de centro izquierda que busca, de eso explicaré un poco más cuando me toque la oportunidad de presentar mi ponencia, pero que fundamentalmente lo que busca es erradicar el conjunto de circunstancias que durante mucho tiempo han adosado al periodismo tradicional, a los poderes políticos en turno. Y el hecho de que durante mucho tiempo el periodismo en México fue el acompañante cómplice de muchos de los procesos irregulares en nuestro país, de la injusticia, de la acumulación de la riqueza, de los fraudes electorales y sobre todo de la falta de desarrollo de una cultura política crítica. Hoy lo que estamos viviendo, y con eso me parece que es parte de lo que deseo dejar sentado en esta plática, se vive una libertad de expresión absoluta. No hay fantasma ni de comunismo, ni fantasma de represión, ni de censura que yo conozca. No conozco un solo hecho periodísticamente comprobado de que desde el poder político actual se haya presionado, censurado o desplazado a algún comentarista o algún opinante o periodista por opinar en contra del poder actual. Al contrario, me parece que hay una gran distancia entre las prácticas que todavía hace 3 años se realizaban de ese tipo de presiones a lo que hoy se vive. Hay claroscuros, excesos desde el poder que deben ser criticados, señalados, pero también creo que sería incorrecto no entender que en el proceso de cambio que vive México está inscrito el cambio también de la forma de relación de la prensa con el poder político. Gracias, Julio. Pascal Beltrán del Río.
Ahora sí está prendido, perdón. Bueno, de entrada, muchísimas gracias a la Universidad de Guadalajara por esta oportunidad de estar en este lugar tan maravilloso y hablar de este tema tan importante. Yo, igual que Julio, preparé unas notas, seguramente a las 2 horas que tenemos habrá oportunidad de exponerlas, pero ya que estamos entrando en caliente en la discusión con la generosa provocación de Héctor, yo quiero comenzar con una coincidencia con Julio y con 2 discrepancias. La primera, creo que el periodismo mexicano, lo pienso igual que Julio, está viviendo un extraordinario momento. Me parece que quizá no se tenga que ver con el cambio de gobierno, eso habría que analizarlo, pero me parece que en la enorme mayoría de los medios estamos viendo un periodismo mexicano muy contundente, muy plural, muy expresivo, y la discrepancia que tendría con él es que me parece, Julio, a lo mejor interpreté mal lo que dijiste, pero la exposición, las palabras de Julio me hicieron pensar que él cree, o por lo menos el planteamiento que pone sobre la mesa, que el periodismo comenzó con la llegada de este gobierno. No estoy de acuerdo con lo que dijo, que el periodismo mexicano había sido el acompañante de los gobiernos anteriores, y la mejor prueba que puede haber de ello es que llegó al poder Andrés Manuel López Obrador. Sin el periodismo mexicano, sin el trabajo de los últimos años, sin la crítica que el periodismo ha hecho a los gobiernos anteriores, me parece que el actual gobierno no estaría en el poder. Y otra discrepancia que tengo, dice mi buen amigo y respetado periodista Julio Astillero, que no ha habido ningún hecho documentado de censura. Bueno, pienso yo que no ha sido por falta de intentos, porque diariamente vemos un hostigamiento contra los medios desde la cúpula del poder político, en un intento de que esos periodistas que reportean, que escriben, que opinan, pues puedan ser desprestigiados no solamente ante la opinión pública, sino ante los propios dueños de los medios, de convertirlos, de ponerlos en una situación tan incómoda que en un momento dado los dueños de los medios puedan decir: vamos a prescindir de ella o de él porque está causando una incomodidad en el gobierno en turno. Y me parece que por intentos... Bueno, pues ahí están las declaraciones de Pascal Beltrán del Río, ahí está la exposición de Julio Astillero. Yo creo que en esto sí podemos estar de acuerdo con Julio Astillero, que un sector del periodismo fue acompañante, cómplice de las trácalas que hicieron en gobiernos anteriores. Y bueno, pues poniéndose el guarache antes de espinarse, Pascal Beltrán del Río dice discrepar con Julio Astillero, pero peor aún, dice que sí hay intentos de este gobierno, sí hay intentos actuales para censurar. De eso precisamente será todo este foro, todas estas mesas, de quejarse contra una pinche dictadura, fíjate, que permite que Lili Téllez le llame grupo de decanes caro a los miembros de la Guardia Nacional, pinche dictadura que permite que Margarita Zavala, desde la tribuna en la Cámara de Diputados, diga una sarta de barbaridades ayer. Esta pinche dictadura come niños comunista, mi querido Ricardo Sevilla, nótese mi sarcasmo, que permite que venga Mario Vargas Llosa, el Nobel de Literatura peruano, a nuevamente inyectar veneno a estos diálogos, a estas discusiones. Pinche dictadura que permite que Enrique Krause, que Héctor Aguilar Camín convoquen a estos eventos para el golpeteo contra el dictador. Te escucho, Ricardo. Así es, querido Vicente, coincido plenamente con esta parte del planteamiento de Julio Astillero, y responde de una forma estúpida y absurda Pascual, porque yo no veo que caiga pesado en el ánimo de sus empleadores. Los empleadores de Pascal son el Grupo Imagen, es Olegario Vázquez Raña, Olegario Vázquez Aldir, y dice que busca el poder político, el gobierno federal, no solo censurarlos, sino además empañar su imagen ante los dueños de los propios medios de comunicación. Por favor, esto es una imbecilidad. Si él no fuera
un personaje que se presta a los mensajes que le pide el grupo Imagen, no estaría ahí. Al contrario, está ahí porque sirve al poder periodístico corporativo, porque sirve a los empresarios. De otra forma no estaría ahí, porque no es reportero, porque no es periodista, porque no investiga, únicamente tiene su columnita ahí, una columnita visceral que está apoyada por los trascendidos que le dictan en Imagen, que le dicta Ignacio Anaya, que le dicta pues ese grupo de interés. No, para nada. Esa sería la verdadera crítica, que ellos se abrieran y dijeran, bueno, pues estamos aquí en el Paraninfo, no de una universidad, sino en el Paraninfo de de una universidad que está tomada por el Yunque, que son de ultraderecha, que que están sirviendo a los poderes de un cacique, que es Raúl Padilla, etcétera. Eso sí sería la mar de interesante, y no que estén ahí cachondeándose y diciéndose, es que tú las traes, es que tú eres esto, es que Aguilar Camín ya nos dio una diferente introducción y dice que somos muy experimentados y que somos unos grandes periodistas. Es una payasada. La verdad es que este evento neoliberal organizado por España, porque es la Fundación Internacional para la Libertad del peruano español y financiada por Alejandro Ramírez, el que le estuvo dando dinero a Enrique Krause para que echara a andar la maquinaria de la Operación Berlín. Entonces es una payasada, ahí no hay censura, no hay peligro en estos periodistas o supuestos periodistas. Se trata de un montaje y van a jugar a esto, a lanzarse supuestas acusaciones, pero no están peligrando, ni está peligrando la libertad de expresión. Al contrario, hay más expresión que cualquier otra cosa. Pueden ir ahí afuera del Palacio Nacional e injuriar lo que quieran y no va a pasar absolutamente nada. Ese es el único desafío a la libertad de expresión, que se suban al metro, que se bajen ahí en el Zócalo, que suban las escaleras y ahí les va a dar hueva y se regresan, se van a regresar en taxi. Entonces no hay desafíos, es un programa, un foro que hasta flojera da. Ahí ojalá que pues el público memorioso de Sin Censura se quede aquí en el programa a ver otros temas de mayor trascendencia que estar ahí soportando a Aguilar Camín, a Krause, a Gabriela Barquetín, válgame, a todos esos, Ricardo Rafael, o sea, gente que no tiene absolutamente nada que hacer y que son los fifís de los periódicos y de los medios de comunicación corporativos. Más no tiene eso. Mi querido Ricardo Sevilla, como siempre, yo agradecido por tu paciencia, por tu generosidad, por tus comentarios, por desmenuzar estos temas, estos eventos para la gente que nos ve y nos escucha amablemente en Sin Censura. ¿Por qué no cerramos, además de invitarlos para mañana, para que estén al pendiente de tus comentarios, para que también apoyen la trinchera de Regeneración MX, el programa que tienes por la tarde, tus redes sociales, Ricardo? Claro que sí, gracias, Vicente. Público memorioso, denos fortaleza, por favor. Síganme en mi cuenta de Twitter, @SevillaCrítico, en mi página de Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Y en el programa Los Datos Duros que tenemos en el canal de YouTube de Regeneración, de lunes a viernes de 4 a 5:30 de la tarde, hora del centro de México, y por supuesto en lo que estamos publicando en Regeneración, y nos encontramos mañana para darle otra vez unas patadas a esa víbora y hacerla llorar, gritar, retorcerse. Un abrazo, querido Vicente, Ceci, y a todo el público que nos ve y que nos escucha. Claro que sí, un abrazo a Ricardo Sevilla, el maestro Ricardo Sevilla, coordinador de opinión y de investigaciones especiales
en Regeneración MX. Ayer en conferencia de prensa en la Cámara de Senadores, Mario Delgado arremetió contra Julen Rementería, el coordinador de los senadores del PAN. Ayer el presidente nacional de Morena dijo que Julen Rementería, el senador longaniza, recibe órdenes de Vox, de sus jefes desde España, de Santiago Abascal. Así lo dijo Mario Delgado ayer en conferencia de prensa. Quiero hacer un comentario. Le agradezco a César, al senador César Cravioto, la oportunidad. Coincido en su punto de vista respecto de lo que está haciendo la derecha, de criticar erróneamente al gobierno de la ciudad por la cooperación que hubo con los médicos cubanos. Hay muchos capitalinos y capitalinas que están agradecidas con la atención de los médicos cubanos durante la emergencia, la pandemia del COVID-19. Lo que pasa es que a este señor Rentería le mandan instrucciones desde España, sus jefes de Vox, que yo desde el primer día que estuvieron aquí denuncié y pedí que se diera una disculpa, porque no se puede ofender al Senado mexicano de esa manera, por lo que representa en nuestro país, traer a lo peor de la derecha europea, que hay que decirle a la gente quiénes son estos de Vox. Son racistas, son fascistas, son homofóbicos, son neonazis, son colonialistas. Y ahora pues la derecha mía de Guadalupe, son todo eso. ¿Y qué esperábamos que pasara? Pues que se tiraran al suelo los panistas. Qué duro le pegó Mario Delgado al coordinador de los senadores del PAN. Tan duro que, fíjese nada más cómo son las cosas. Tan duro le pegó Mario Delgado diciendo que a Julen Rementería le mandan órdenes desde Vox, los neonazis, los fascistas, los racistas, los homofóbicos, que tuvo que salir en el Senado. Kenia López Rabadán, la senadora del PAN, una de las figuras mediáticas, creo que recibe asesoría del tumbaburros, a defender al senador longaniza, a Lord Longaniza, Lord Fake News, Julen Rementería. Hoy en el Senado de la República, algo muy lamentable. Ha venido el presidente de Morena, del grupo mayoritario de este pleno, el presidente del partido en el gobierno,